Un buen programa con mucha música, contenido y sano entretenimiento. En ruta por Nueva Vida 97.7. De inmediato le damos la bienvenida a nuestra amiga doctora Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, bien contenta, feliz de estar con ustedes y de estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida y que están muy pendientes al segmento Escucha bien, decide bien. Qué bueno, para nosotros siempre es un placer recibirte en casita y sabemos que tú estás trabajando arduamente, lo sabemos. ¿Online ya estás presencial o todavía? Todavía no hemos decidido hacerlo así, Moraima, con los mismos pacientes que todavía les genera un poco de ansiedad. Lo podríamos hacer porque, como tú sabes, nuestra intervención es de tú a tú. Exacto. Nuestra salita de espera está parte de donde nosotros atendemos a los pacientes. Pero como todavía la gente no se siente totalmente segura, pues para respetar esos sentimientos en ellos, esas emociones, hemos decidido todavía aguantarnos un poquito. Pero seguimos entonces con los pacientes activos, porque ya decidimos no tomar pacientes nuevos. Estamos con los pacientes activos entonces en videoconferencia o por teléfono, como ellos lo prefieran. Qué bien, qué bien. Y precisamente hablando de esa ansiedad que provoca en muchas personas, hoy vamos a estar hablando de este tema también, ¿verdad? Así es, Moraima. En nuestra intervención pasada acá en el programa estuvimos trayendo unas estadísticas provistas por AMSCA de cómo está la salud mental en Puerto Rico. Vamos a repasar bien rapidito esos números para luego enmarcarlo en algunas estrategias y cosas que podemos hacer, incluyendo el rol de la iglesia para el mejoramiento de esas emociones, de esos diagnósticos en las personas. Entre las edades de 18 a 64 años, 7.3% de los adultos puertorriqueños tienen alguna condición de salud mental. 2 de cada 10 tienen algún diagnóstico psiquiátrico. 4 de cada 10 tienen diagnóstico de depresión mayor severa. Dios mío. Esos son de los que han sido diagnosticados. Porque reconocemos, ¿verdad?, clínicamente de que hay una gran cantidad de la población que puede haber pasado por depresión clínica en algún momento de su vida o la puede estar atravesando en estos momentos y no lo sabe. Eso nosotros le llamamos popularmente que la depresión está enmascarada. Hay gente que aún sintiéndose deprimida se obligan a seguir funcionando, muchas veces por la multiplicidad de roles. Debemos decir que esto le pasa mucho a las mujeres, que sienten que tienen que seguir trabajando, más atendiendo a los niños. Recordemos que sociodemográficamente la mayoría de las familias puertorriqueñas están compuestas por mujeres criando solas, madres jefas de familia. Y a veces, pues, como ellas mismas alguna vez me han dicho que no tienen el lujo de deprimirse. Pero eso es peligroso porque al no ser evaluadas y atendidas, llega el momento en que hay una exacerbación de síntomas y cada vez la depresión se puede convertir en algo mayor. En todas las condiciones de salud mental, mientras más temprana sea la intervención, mayores probabilidades tiene la persona de alcanzar la estabilidad. Mientras, ¿verdad?, más o por negación o por otros factores externos, más se atrase la cuestión de la identificación del diagnóstico, pues el pronóstico es peor de recuperación. El porciento de que se atrase porque la gente no se atreve, no reconoce la razón que sea, es grande. O sea, que la gente no busca ayuda por la razón que sea. Fíjate, en los últimos años, Moraima, gracias al Señor, y creo que mucho tiene que ver cómo la gente ha recibido la información de orientación, ha habido un despertar de conciencia. En los últimos años sí yo veo mucha más gente bien receptiva a buscar la ayuda. Por ejemplo, hace como, ¿verdad?, 15 años atrás, yo llevo 20 años en la profesión, no era muy común ver un hombre que sacaba por él mismo la cita, por cuestiones culturales, ¿verdad? Por cosas que la cultura le ha hecho a los extraordinarios hombres de nuestra sociedad. Sacar una cita y decir, mira, Liz, yo estoy aquí porque necesito evaluarme. Eso hace 15 años atrás no era muy común y ahora sí yo lo veo. Y en distintas poblaciones, desde jóvenes, mujeres y hombres, sí tener una mayor disponibilidad a explorar en sus vidas si hay algún diagnóstico presente.
Ok. Entonces, en cuanto a los trastornos de ansiedad, los 2 diagnósticos más comunes en Puerto Rico son la ansiedad generalizada y también los ataques de pánico. Que eso sí les puedo decir que en las últimas semanas he visto un gran aumento de casos. Okay. Comentábamos en el segmento pasado que a esto se le añade un agravante y es que la gente tiene resistencia a ir a los hospitales. Porque antes, si una persona tenía un ataque de pánico, como esos síntomas están tan asociados a algo fisiológico, la persona siente que está dando un infarto o que tiene algo gastrointestinal o que puede tener algo en la cabeza por el tipo de síntomas. Algunas personas hasta pueden llegar hasta desmayarse. Wow. Y es una sensación como hasta que se sienten que se van a morir. Entonces inmediatamente corrían al hospital. Ayer en las salas de emergencia le hacían todos los estudios, pero determinaban que no era nada fisiológico, sino que era un ataque de pánico. Pero le daban como que los primeros auxilios, incluyendo brindarle alternativas ansiolíticas allí en la sala de emergencia. Pero ahora está el agravante de que la gente no quiere ir al hospital por lo del coronavirus. Exacto. O sea que mucha gente está sufriendo ataques de pánico en la casa, manejándolo ellos como pueden, sin la medicación, sin la intervención médica, porque no quieren ir al hospital. Más que si la persona tiene un cuadro de ansiedad, un síntoma bien común en la ansiedad es el pensamiento irracional de que puede estar enfermo físicamente. Puede haber ese pensamiento circular y hasta compulsivo de que puede estar enfermo. De hecho, la hipocondria, que son las personas que constantemente piensan que están enfermos, realmente lo que está detrás de eso es ansiedad. Y presumo que eso baja las defensas y entonces están propensos a coger cuantos virus, catarros hay por ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hablábamos, Moraima, de la psiconeuroinmunología? Sí, sí. Interesantísimo ese tema. Yes. De cómo nosotros nos podemos predisponer mentalmente a enfermarnos y nos enfermamos porque hay un lenguaje entre el cerebro y el sistema inmunológico. O sea que además de todas las cosas que hay que hacer a nivel física, de ingerir vitaminas y otras cosas que de hecho hoy traje más para la ansiedad y la depresión que hacer en cuanto a remedios y alimentación. Qué bien. Además de eso que debemos hacer para el sistema inmunológico, también la importancia de trabajar con nuestra mente de que estamos sanos, hacer la afirmación de la palabra de Dios para una cuestión psicológica, ninguna plaga tocará mi morada. Jesús venció toda enfermedad en la cruz del Calvario y así, ¿verdad? Seguir haciendo ese tipo de declaraciones diarias para fortalecer también el sistema inmunológico. Qué bien, qué bien. Pero entonces a la gente que identifica que están dentro de ese cuadro, que ya vemos, Moraima, que estadísticamente en Puerto Rico son muchos, ¿qué alternativas tienen? Una alternativa es la iglesia y el congregarse. Sabemos que próximamente va a empezar un proceso donde gradualmente las personas se van a poder congregar. Me parece que las iglesias en este tiempo han hecho una labor extraordinaria, conectándose con la gente a través de las redes sociales, a través del teléfono. Los pastores y pastoras han sido también de los grandes héroes de este proceso. Señor. Sé que sacerdotes también, porque hay una gran comunidad de personas y de hermanos católicos que nos escuchan y han hecho una labor encomiable para lo que han sido las circunstancias. De hecho, estuve los otros días hablando con un amigo pastor y me dice que su trabajo, él siente que se ha triplicado. Porque como quien dice, ahora el templo es su casa. Sí, claro, claro. Es su casa, desde su casa. Ajá. Sí que agradecemos, ¿verdad?, a todos esos ministros, líderes que han hecho una tremenda labor para cuidar espiritualmente a las personas. Y traje algunos estudios, algunas investigaciones de cómo la iglesia, el asistir a la iglesia previene la depresión y cómo ayuda a la estabilidad dentro de las condiciones de salud mental. Hay un estudio que fue británico y holandés. Me llamó mucho la atención la población tan grande que fue entrevistada. Recordemos que lo que le da validez a una investigación es la población, la cantidad de población, la cantidad de la muestra. Okay.
Y en este caso fueron 9,000 personas las que fueron entrevistadas, principalmente de 50 años o más, que identificaron que el congregarse tiene una influencia directa en su estado anímico. La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres encontró que asistir a la iglesia es la mejor manera de combatir la depresión. Y un dato que me llamó también muchísimo la atención de esta otra, que es de Londres, es que encontraron que podía ser hasta más efectiva que practicar deportes. Hemos dicho muchas veces aquí en el segmento los beneficios del ejercicio físico, sí. Tanto para la depresión como para la ansiedad. Y en este estudio en particular se encontró que fue hasta más efectivo. No es que estamos diciendo jamás que van a dejar de hacer ejercicio ni deporte, sino que en este estudio en particular se encontró que el asistir a la iglesia era hasta una mejor manera de combatir la depresión. Fíjate que en estos estudios fue con personas de 50 años o más. Para la vejez, el grupo de la iglesia puede ser un grupo bien significativo. Más en Puerto Rico, que desde el huracán María hacia acá ha habido una gran movilidad de puertorriqueños a los Estados Unidos, principalmente a los Estados Unidos. Se han ido a otros lugares también, pero predominantemente a los Estados Unidos. Y entonces para muchos adultos mayores que no tienen a sus hijos ni a sus nietos en Puerto Rico, la iglesia viene a ser ese vínculo social que ellos tienen. Nosotros por naturaleza somos seres sociales y somos seres gregarios que necesitamos ese contacto humano para la estabilidad emocional. Yes. Lo necesitamos. El amor y sentir ese afecto y ese contacto es una de las necesidades emocionales básicas. Y yo sé que sobre todo los adultos mayores que nos escuchan se sienten muy identificados con lo que estamos diciendo. Ahí donde tienen a los hijos postizos, tienen a los nietos postizos, y a veces hasta así a nivel emocional se viene a hacer una transferencia. Así que sí, hemos hablado otras veces sobre la espiritualidad, los beneficios que tiene, pero que también en los estudios que hemos discutido hoy, habla del congregarse. Wow. La experiencia del congregarse, que es sanadora, y de cuánto tiene que ver con el bienestar y con la felicidad. Doctora, ¿cuánto desapego con la fe pudiera provocar todo este proceso? Ese desapego, sí, lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo que han aumentado las estadísticas de depresión y de ansiedad. Recordemos que hay un promedio de 38,000 llamadas cada 4 semanas en AMSCA, que eso nos da una idea a la línea Paz. Usualmente las personas que llaman ahí es porque sienten o que están deprimidas o que tienen pensamientos suicidas o una ideación suicida, y creo que el no tener ese espacio podría estar totalmente relacionado, podría estar asociado. Liz, te pregunto, nosotros desde el punto de vista de la psicología, de la consejería, ¿el ser humano es programable? Me explico, el hecho de que me tengan fuera de una iglesia y del congregarme me puede hacer acostumbrar de tal manera en que yo termine viendo a la iglesia como un lugar de peligro, porque eso es lo que se nos ha infundido por las instrucciones de evitar el contagio con el COVID. Todo lo que es de multitudes es peligroso, me expone, me expongo. El resultado final de tener esto por mucho tiempo, no lo estamos viendo un poquito más allá, que realmente nuestra programación en el cerebro cambia. Sí. Y que yo me acostumbro a estar fuera, y cuando venga el tiempo de estar... que ya me puedo exponer. Ajá. Sí, eso precisamente es lo que es el síndrome de la cabaña. Es precisamente un miedo irracional a volverme a exponer, aun cuando no existe la peligrosidad sobre mi seguridad, y prefiero entonces permanecer en aislamiento, que ya se está reflejando el síndrome de cabaña. Personas inclusive lo están verbalizando.
Algunos hasta se han mandado el comando de que hasta enero. Wow. ¿De dónde salió eso que yo he escuchado mucho hasta enero? Yo creo que la misma gente, como tal vez el ser humano se planifica por el año. Ajá. ¿Verdad? Nosotros como cuando termine el año nos planificamos sobre el próximo año. Ajá. Y parece que la gente ya como que Lo bloqueó. ya lo bloqueó. Lo echaron para el lado. No, yo no voy a hacer más nada el resto del año. Hasta vi un meme bien gracioso de una persona diciendo que el 2020 no va a contar su cumpleaños porque para ella como que el 2020 no existió. No existió. Que todos los que cumplieron Muy interesante a nivel psicológico. Demasiado. Recordemos que la propaganda sobre el pánico, pues mucho tiene que ver con que la gente se sienta así. Me ocupa y te quiero preguntar en este cierre la parte de los niños. Me explico. Yo estoy viendo que las recomendaciones, aun cuando cada cual comience, los niños no están en el panorama. Entonces, ¿cómo tú te robas a una nueva generación, que es la que tenemos que discipular? Porque no hay fecha para los niños. Fíjate que van a comenzar los adultos poco a poco, en cantidades bien pequeñas, pero los niños no están en el panorama. Yo estoy pensando en los niños como una generación que el diablo no las quiere robar. Estoy usando palabras. Sí. Entonces, hay una parte sutil que la gente no está viendo. Yo no sé si yo me estoy poniendo loquito y tengo que ir a consejería contigo. ¿Entiendes? Porque todo lo que estamos hablando es los niños no, todavía no expongamos a los niños. Y yo estoy pensando, qué fácil se le está haciendo al enemigo secuestrarnos la niñez. Y todo el mundo lo ve como que estamos protegiendo, los estamos cuidando, pero hay una doble línea, hay otro carril junto con ese, que yo no lo niego, está el otro. Y los niños son de los más que han sufrido en este proceso. Estoy de acuerdo. Es de los más que han sufrido. Ese ajuste de que la casa se convierte en la escuela. De hecho, nuestro niñito no lo llegó a verbalizar, nuestro hijo. Porque en los primeros días tuvimos dificultad para que se ajustara como que son las reglas de la escuela. Mi niño está en una escuela que no tradicional y entonces él no está acostumbrado tal vez a tener ni muchas asignaciones, ni muchas tareas, porque es ese tipo de escuela, ¿verdad? Entonces él como que hacer ese ajuste y nos llegó a decir, pero es que yo no estoy en la escuela. Sí. Y fue una transición para él y por supuesto para nosotros. Claro. También el que él pudiera internalizar el hecho de no tener a sus compañeros de clase, o sea, él perdió a sus amigos. Sí, no pueden jugar inclusive. Ni siquiera puede jugar con los vecinitos. Que ustedes saben que también una necesidad importante para los niños es esa interacción con sus pares, con otros niños. Los niños necesitan jugar. ¿Estoy pensando bien o me estoy poniendo loquito? No, es importante y hemos visto el sufrimiento. Hemos visto el sufrimiento en los niños y creemos que han sido también de los grandes héroes de este proceso. Han sido los niños. Y fíjate, Juan, que no he escuchado mucho la gente como hablar de ese tema. No. Tal vez puede ser un buen tema para el lunes que viene, del impacto que ha tenido en los niños todo este proceso. Hay niños que ven la escuela como un lugar de refugio porque son maltratados en sus casas y más en esta pandemia. Hay niños que ven el lugar donde puedo comer porque en casa salgo sin desayunar, no hay desayuno y allí me dan un desayuno caliente. O sea, hay muchos factores aquí que a lo mejor han quedado en segundo plano y que están afectando a los niños. Es preocupante, Moraima, sí. de que para muchos son miles de niños donde la escuela era el único lugar seguro, el único lugar donde recibían validación, así mismo, el único lugar donde recibían amor y el único lugar hasta donde le daban besos. Porque hay maestras de preescolares que los llenan de abrazos y de besos y en la casa no reciben eso. Y las escuelitas bíblicas de las iglesias, es ese ambiente también. Así es, así es. Pues vamos a hablar entonces de eso el lunes que viene, del impacto. Podré decir así bien rapidito, alimentos para la ansiedad, ¿verdad? Nosotros, es importante lo que ingerimos, la gelatina sin azúcar, las almendras, el yogur griego, la avena, el guineo, es muy bueno para la ansiedad. Por eso es que los Minions son tan felices. Y el plátano también. Esto te va a llamar la atención. El plátano. ¿Tienes allá en la finca? Hay plátano. Hay 2 o 3. Hay plátano. Sí. Y los vegetales. Y entonces para la depresión, todo lo que son los alimentos cítricos, la vitamina C, la piña,
la china, la papaya y el limón. Muy bien. Medicamentos para la depresión. Excelente. Liz, A consumirlos. gracias por tanta información tan valiosa para nosotros, ¿verdad? Y la gente, ¿dónde te consiguen? Siempre a la orden. Pueden conectarse con nosotros en el 787-396-8307, 396-8307. Liz Millán con nosotros esta mañana. Gracias, Liz. 8:56. Bendiciones. Buenos días, Puerto Rico. Bendiciones. Esto es